Gloria a Dios. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo como siempre. Amados hermanos, ha sido un domingo de victoria, como siempre han sido todos los domingos, aquí en Casa de Dios Restauradores de Portillo. Le pedimos disculpas a todas aquellas personas que nos siguen por el Facebook y por el YouTube, porque esta semana que pasó, por eventos de algunos asuntos, no se pudo grabar el video, pero ya estamos aquí de nuevo gracias a nuestro Señor Espíritu. Le damos la gloria a Dios porque el Señor nos ha ayudado, nos sigue ayudando. Tenemos que seguir adelante y a pesar de todas las cosas y toda adversidad, el Señor nos ayuda a seguir adelante, y es lo mismo que yo te digo a ti. Cualquier adversidad, cualquier cosa que se te quiera interponer en tu camino, te recuerdo que tú tienes un Señor que se llama Jesucristo. Jesucristo, tu Señor, mi Señor. Él nos ayuda y nos da esa fortaleza por medio de su palabra y su Santo Espíritu, en el cual nosotros podemos seguir adelante. Él es grande y maravilloso, siempre se lo he dicho y nunca dejaré de recordárselo, siempre se lo recordaré, le diré que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro ayudador, nuestro proveedor. Es tan grande y maravilloso el Señor que estamos contentos, gozosos, Señor, porque en verdad nos ha estado ayudando en nuestros asuntos personales, en la iglesia, a los hermanos, a los hijos, a las hijas, a los hermanos, a mis hijas, a mis hijos. Él siempre ha metido la mano por nosotros, siempre nos ha levantado, nunca nos ha soltado de su mano poderosa, de que Él nos ha prometido que estamos en el hueco de su mano. Tú allá que me estás escuchando, tú también estás en el hueco de su mano. En el hueco de su mano Él nos guía con su Santo Espíritu. Él siempre nos va a ayudar, Él siempre, porque tú y yo sabemos que tenemos un corazón humilde, obediente, porque queremos seguir su palabra, queremos practicar su palabra. Él es hermoso. Nuestro Señor es grande. Yo siempre te diré que debes buscar siempre su presencia, orando, ayudando, yendo a la iglesia, escudriñando las Escrituras. Siempre te lo voy a recordar. Cristo te ama y siempre te quiere ayudar. Grande Él es y maravilloso. Es tanto así que vamos a hacer un escaneo en la iglesia y estamos en reparación de la iglesia. Dios nos está ayudando, nos ha provisto de lo que se necesita para que la iglesia se vea presentable como debe ser, como al Señor le gusta. Y aquí la hermana va a hacer un escaneo. Como ustedes pueden ver, el Señor ha dado la provisión. El Señor te ha dado a ti, tú que diezmas, tú que siembras, tú que ofrendas, para que se hagan estas labores. Y lo estamos haciendo con gozo, con alegría. Ya tenemos la pintura, gracias a Dios, y se va a pintar la iglesia y se va a ver más bonita, porque es la iglesia del Señor. No es nuestra, sino es de Él, es su iglesia, es su casa, donde aquí todo aquel que quiera venir humillado, arrepentido de corazón, que quiere buscar la presencia de Dios, Casa de Dios Restauradores de Portillo está abierta. Como Casa de Dios Restauradores de Portillo está abierta todo aquel que verdaderamente quiere buscar un consejo, quiere buscar dirección, quiere buscar bendición, humillado, rendido, humildemente, reconociendo sus errores, porque si tú no reconoces tus errores, por mucho que yo te hable y te diga, y si tú no los reconoces,
Entonces, ¿cómo quieres tú que el Señor te ayude? Porque una de estas palabras que yo digo y sale por YouTube o Facebook, que tú me estás viendo, estas palabras te ayudan. Es más, porque yo siempre oro por aquellas personas que me ven. No los conozco, algunos no los conozco. No sé cuáles son sus problemas, pero lo que sí yo entiendo que el Señor te ama. Si tú lo buscas, Él te ama. Si tú lees la Escritura, Él te seguirá amando porque tú estás buscando de su presencia, tú estás buscando de Él. Porque Él es grande, maravilloso, siempre te lo recordaré. Misericordioso. Una persona que quiera verdaderamente buscar de la presencia de Dios es sencillo. Mire, yo la vez pasada, el domingo antepasado, yo hablé de José. Las características como él pasó, que lo metieron en una cisterna, que sus hermanos lo querían vender, haciendo un recuento de estas cosas. Y él también sufrió bastante, pero había un caso muy importante que cuando él estaba en la cárcel, él también, el Señor estaba con él. ¿Pero por qué el Señor estaba con él? Porque cuando una persona es humilde, cuando una persona es obediente, cuando una persona reconoce que Dios es grande, que es maravilloso, que en verdad que dice, yo me porto mal, me he portado mal, Señor, y yo necesito de ti, que tú me ayudes, el Señor te va a escuchar, te va a ayudar. En alguna forma, de alguna manera, la Escritura no lo dice, pero José, yo me supongo que él, en algún momento, él tuvo alguna flaqueza. Sí la tuvo, porque ahí también está registrado, ahora que recuerdo, cuando él quiso manipular la unción de Dios. Cuando le dijo al copero, recuerda, mira, y le dijo al copero, cuando tú estés sirviéndole al faraón, al rey, acuérdate de mí para que me ayude. Cuando él tenía la unción, imagínese usted, José tenía la unción, José tenía que recurrir siempre, era al Eterno, al Todopoderoso, porque al decirle al copero que le ayudara, quería decir que Dios lo puso de segundo plano. Eso es lo que me da a entender a mí. Porque ¿quién le recordó al copero que José estaba en la cárcel? Que ninguno de los agoreros y esas personas que adivinaban que tenía el faraón ahí, esos hechiceros y esas cosas raras que tenía el faraón allá, ninguno le descifró un sueño que Dios le puso a faraón, solamente José, porque José tenía la unción. Y hay algo muy importante que dice que José tenía la presencia de Dios, que decía, José estaba con Dios. Y si José estaba con Dios, porque José buscaba a Dios. José fallaba, como falló ahí, pero él se arrepentía para poder fluir más la presencia de Dios en su vida. Después le dio Dios aquella oportunidad de llamar a José, sacarlo de la cárcel, estar delante de la presencia del faraón, y le dijo de todo lo que pasaba en el sueño, que iba a ser muy pronto, que eso iba a suceder. Eran 7 años de hambre y 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Cuando estamos nosotros en Cristo Jesús, si tú estás allá, donde quiera que tú me estés escuchando, y tienes hambre, escasez, y estás pasando por un mal momento, yo te aseguro que si tú haces esta oración conmigo, que estoy haciendo una interrupción aquí ahora mismo, si tú haces esta oración conmigo y tú le crees al Señor, el Señor va a asistirte, el Señor te va a ayudar. ¿Por qué? Porque yo, para la gloria de Dios, Él, el Señor, me está poniendo en mi corazón que ore por ti. Mira, tú que me escuchas, tú que me ves ahora en estos momentos, Señor Padre, en el nombre de Jesús, yo pido a mi Dios Padre Todopoderoso, que aquella persona que tiene estas necesidades, problemas en su casa, que tiene problemas con su esposo, problemas con su esposa, que tiene problemas económicos, que tiene problemas entre hermanos y hermanas, que tiene problemas familiares con sus tías, con sus tíos, que tiene problemas con su abuelita. Ahora mismo, Señor, yo te suplico en el nombre de Jesucristo que interceda, Señor. Señor, que tu mano poderosa intervenga sobre todos esos problemas y todos esos problemas sean desarraigados, quitados de la vida de esas personas. En el nombre de Jesús, Padre eterno, yo te lo suplico, porque tú habitas bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, aquellos que te buscan tu rostro, aquellos que buscan de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que
Ponga a estas personas que te conozcan, Señor. O sea, incítalos a que estas personas busquen de tu presencia, busquen de ti, Señor, y te conozcan a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo suplico, Padre eterno. Yo te doy las gracias, Señor, porque yo sé que esta oración que yo hice por aquellas personas que verdaderamente necesitan de ti, Señor, tú le has perdonado, porque tú conoces el corazón de cada una de ellas. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, gracias. Te doy gracias y toda la gloria es tuya, mi Rey, mi Señor Jesucristo. Señor, dale la paz que ellos necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya que tú escuchaste esta oración, tú lo único que tienes que hacer, di, yo creo lo que el pastor Miguel Taibel dijo. Porque el pastor Miguel Taibel oró por mí, intercedió por mí. Señor, yo lo creo. Tú lo que necesitas es creer. Más nada. Créele a Dios que Él te va a ayudar. Ten la plena seguridad que Dios te va a ayudar. Te va a sacar adelante. Wow, le doy gracias al Señor. De Él es la gloria siempre. Viniendo en las cosas que estamos hablando ahorita de José, José llegó al lado del faraón y le descifró el sueño. Y después que le descifró el sueño, lo puso faraón como jefe. Pero faltaba una prueba más. Otra de las grandes pruebas era el perdón. Porque si tú estás allá y tú escuchaste esta oración, tú también necesitas perdonar. Tú necesitas perdonar a tu mamá, a tu esposa, a tu hija, a tu hijo, a tu familia y a aquellas personas que te hicieron daño. Perdónala para que el Señor pueda intervenir rápidamente en tu caso, en lo que te esté sucediendo. Esa es una clave fuerte porque ahí José, cuando José perdonó a sus hermanos, él los ayudó y le entregó la tierra de Gosén. O sea que sus hermanos se volvieron ricos y echaron para adelante, porque el propósito de Dios que tenía grandemente era que José pudiera darle alimento al mundo, porque todas partes del mundo venían a Egipto a comprar alimento y en ello estaba su familia. Ese era el propósito de Dios, de llevarlo y ponerlo en Egipto como gobernador de esas tierras, para que tenga un administrador excelente. Lo fue José. Le doy las gracias al Señor y le doy la gloria. Cuando hay personas que están en el mundo y se sienten bien porque tienen toda la provisión, tienen el dinero, tienen empresas o no les hace falta nada, yo digo que sí te hace falta algo. Te hace falta Jesucristo. Te hace falta Jesucristo porque Él vino a la tierra para que todo aquel que en Él crea, como dice Juan 3:14, para que en Él cree, no se pierda, tenga vida eterna. O sea, entramos en un momento de la gracia. La gracia de Dios, le recuerdo, para poder manifestar su poder, su gloria. La gracia de Dios se le manifestó a José. Usted dirá, pastor, ¿cómo es que la gracia de Dios y la gracia de Dios la trajo a través de Jesucristo y José está en Génesis, en los principios de las Escrituras o de la Torá? Te lo voy a explicar clarísimo. Una de las claves que dice ahí, como lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, donde habla Esteban. En el libro de los Hechos, donde habla Esteban, que Esteban confrontó al Sanedrín, confrontó a los sacerdotes, diciéndole la verdad, que desde los tiempos antiguos hasta el momento siempre han rechazado a los profetas y han matado a los profetas de Dios. Y el hermano Esteban se los dijo en su cara y les dijo con lujo y detalles. Si usted puede leerse ese capítulo, donde el discurso de Esteban, hablando verdades tras verdades, diciéndole al pueblo de Israel todo lo malo que hicieron en contra de la palabra de Dios, en contra de los designios de la voluntad de Dios. Y todavía el Sanedrín y todavía los israelitas no creían en Jesucristo. Les recuerdo que ya Jesucristo estaba crucificado, había resucitado. El Espíritu Santo estaba con Esteban. O sea, quiere decir que Dios estaba con Esteban.
Porque decía, cuando recogieron a los diáconos, una de las características eran llenos de fe y de su Santo Espíritu. Quería decir que Dios estaba con él, como José. Dios estaba con José, porque lo dice claro, Dios anda, y todo lo que hacía José prosperaba. Usted se preguntará, ¿y por qué Esteban entonces lo asesinaron? ¿Por qué Dios permitió que Esteban lo agarraran y lo apedrearan si Dios estaba con él? Porque resulta que en estos tiempos que estamos nosotros no podemos violar ciertos principios espirituales, leyes espirituales. Los teólogos hablan, no, que Esteban no podía hacer eso porque Esteban estaba violando las leyes espirituales y todo lo demás. Yo digo una cosa, Esteban habló la verdad en el tiempo de Dios, en el preciso momento de Dios. Porque Esteban no podía violar la voluntad de Dios. Algunos dicen, no, porque él violó los principios, porque él se adelantó. Él siendo diácono, él no podía exponer la palabra de esa manera, porque Dios no lo iba a proteger, no lo iba a llevar hacia adelante, no lo iba a salvar. Yo les digo algo. Yo soy teólogo para la gloria de Dios, pero me gusta profundizar las cosas, su verdad, según en la profundidad de su palabra, porque en la profundidad de su palabra es donde está la realidad, la verdad, lo como Dios está pensando o que Dios pensó. Lo que aconteció fue que Esteban hizo la voluntad de Dios, está escrita, porque él estaba designado por el designio de su voluntad a ser un mártir. Él iba derecho a ese sentido. Ahora, pastor, ¿y usted por qué dice que Esteban estaba destinado a ser un mártir? Esto va a traer polémica, pero usted necesita leer las Escrituras para poder estudiar las Escrituras, profundizar en este sentido. Claro, ¿por qué yo te digo que Esteban fue un mártir? Porque si eso no hubiera sido de la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo es que entonces el Señor lo recibe en su santo reino? Porque él vio los cielos abiertos, él dio el discurso de punta a punta y dijo, habló de Moisés, habló de Abraham, habló de José, se fue derechito por todos los profetas y llegó a Jesucristo y le dijo una verdad, porque al israelita hay que hablarle palabra, o sea, la verdad, y se fue derecho ¿a dónde? A Jesucristo, que ellos lo mataron. Claro, quien firmó la sentencia fue Herodes. Lo juzgó Pilato, Pilato fue el que firmó la sentencia. Herodes y el Sanedrín, Caifás, todo el Sanedrín lo juzgó, fue juzgado. Y él se le fue por toda esa línea y le dijo la verdad. Ahora, cuando Esteban lo estaban apedreando, él se arrodilló, vio los cielos abiertos, una revelación, y vio al Señor sentado a la diestra del Padre. Y él se lo comunicó. ¿A quién? A todos los que estaban presentes ahí, que lo estaban apedreando. Y ahí donde él dice, y Esteban durmió. Entonces, eso me dice a mí que si el Señor fue y vino a recogerlo, porque el Señor estaba de acuerdo, esa era su voluntad, él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya la entendí? ¿O se lo explico de otra manera? Eso es fácil. Esteban se paró firme, lo agarraron, dime tú por qué tú eres cristiano. Él cantó la verdad, a él lo asesinaron por su verdad. ¿Acaso no dijo Jesucristo algo muy claro? Él lo dijo claro. Jesucristo dijo, todo aquel que dé la vida por mí, yo se la regresaré, se la devolveré.
Porque todo aquel que da la vida por el cristianismo, por el evangelio, por Cristo Jesús, haciendo el trabajo de Cristo Jesús, se le devolverá. Y muchas veces más, multiplicado. Eso lo dijo Jesús. Entonces, Esteban estaba parado bajo el designio de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a mí me lo dice claro cuando él ve los cielos abiertos y el Señor lo recibe. El Señor, porque si no fuera sido por la voluntad de Dios, ¿usted cree que el Señor lo iba a recibir si no estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los humildes. Los que le dicen, haz esto y lo hacen. No, a mí me ordenaron hacer esto. Esos son los que hacen la voluntad de Dios. Es grande y hermoso nuestro Señor Jesucristo, para su gloria y honra. Cuando Dios toma a un hermano, como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, habla el libro de Romanos, que habla sobre los propósitos de Dios, cuando Dios llama. En el capítulo 9 es donde dice también Dios que a Él llama a la persona, ahí también, que Él llama a la persona en el capítulo 9 para al que Él quiere, conforme sea su voluntad. Él llama a la persona. Él no entra y que mira, no, Él dice, yo daré y repartiré, como dice la Escritura, yo tendré misericordia con el que yo tenga misericordia. Y de lo alto subió dones y le dio dones a los hombres. Porque es lo que son llamados, lo que Él llama. Si Él llama a una persona a ejercer algo, o sea, a que hagan su voluntad, lo que Él quiere que se haga, más en los términos ministeriales, en el capítulo 12, ahí donde Él pone unos parámetros, ahí están cómo se cumplen los propósitos de Dios en el capítulo 12. Hay el llamado en el 9. O sea que en el llamado en el 9, Él dice, yo voy a dar al que yo quiero. Yo voy a elegir al que yo quiero. En el 12, ahí aparecen unos dones donde tú, como creyente, tú siendo hijo o hija de Dios, tú puedes examinarte, ver cuál de esos dones, como el don de servir, el de enseñar, el de misericordia, y ejercerlo dentro de la iglesia. Y a través de esos dones se van descubriendo otros dones más. Y vas descubriendo también la voluntad de Dios, pero siempre estando bajo su voluntad. Porque Él te da esos dones. El capítulo 12 te explica, tú lo lees completamente y te explica claramente el propósito de Dios que tiene en tu vida. Y los propósitos de Dios llevan dones. Entonces tú tienes que descubrir cuáles son los dones que tú tienes. Así de sencillo. ¿Cómo? El pastor, pero ¿cómo? Bueno, tú tienes que buscar la presencia de Dios. Tú sabes que en la presencia de Dios Él va a hablar y tú lo vas a oír. En la presencia de Dios, si tú te mantienes en la presencia de Dios, pero pastor, yo no lo oigo, pero lee la palabra. Ahí sí lo oyes completico. Ahí tú vas a saber, porque mira, leer las Escrituras, estar en la presencia de Dios, eso no es algo natural, es algo sobrenatural. Un hijo de Dios camina en lo sobrenatural, está lleno de su Santo Espíritu y está en comunión y es sensible a la voz de Dios cuando Dios habla. Y entonces, ¿qué significa eso cuando Dios habla y es sensible a la voz de Dios? Es lo que yo estaba explicando este domingo sobre referente a su juicio, el juicio de Dios. El juicio de Dios, ¿qué viene a ser? ¿Un tribunal, como piensan algunas personas? No, aquí el juicio de Dios es su juicio es su mente. ¿Cómo es eso, pastor? Su mente, o sea, su mente, lo que Él piensa, ese es su juicio. Y su juicio, su mente, lo que Él piensa, es lo que tú tienes que hacer. Es lo que todo hijo de Dios debe de hacer. ¿Cómo es que dice la palabra? Todo aquel que obedece la palabra de Dios, la practica, es hijo de Dios. Es así. Todo aquel que practica la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios, porque el que practica la palabra de Dios, oye, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Ahí te lo está diciendo. Cuando tú practicas la palabra, quiere decir que tú estás desechando lo malo
Tú quieres dejar tus malos caminos y agarrar los caminos de Dios. Y al agarrar tú los caminos de Dios, quiere decir que tú estás buscando la presencia de Dios. Tú estás buscando el rostro de Dios. Tú quieres saber más del Dios Todopoderoso, el Eterno. Y Dios quiere saber más contigo. Ve, si supieras que Dios está más interesado en saber más de ti, estar más contigo, que tú o yo. Ajá. Dios está más interesado en que tú leas las Escrituras, en que tú hagas su voluntad. ¿Cómo consigo su voluntad? En su presencia. Y eso funciona así. Ahora, para todas estas cosas tú necesitas tener fe. Tú tienes que tener fe, tú tienes que confiar en Él y en su palabra. Porque es algo sobrenatural. Tú a los ojos físicos tú no lo puedes ver, no. Pero a los ojos espirituales sí puedes ver. Porque tú puedes ver el reino de Dios. Tú puedes entrar. Es como en Juan, en el libro de Juan, cuando habla del versículo 1 y Juan 3, capítulo 3. Y está hablando con Nicodemo. Ajá, tú puedes entrar en el reino de Dios. Ahí te lo dice, si eres nacido de agua y del Espíritu. Eso te lo dice ahí. Ajá. Entonces, ¿cómo es la cosa? Porque mira, en el capítulo 3, Dios explica, o Jesucristo, nuestro Señor, ay, qué lindo es nuestro Señor. Mira, Él explica, claro, una persona que puede ver el reino de Dios, puede oír el reino de Dios, puede ser guiado por el Santo Espíritu de Dios y entrar dentro del reino de Dios. Lo dice claro. Y te dice también que tú puedes tener vida eterna. Todo el capítulo 3 de Juan 3 también te dice que estarás en la luz. Cuando tú estás en la luz no estás en oscuridad. Cuando la persona anda en luz, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo está contigo. Y si el Espíritu Santo está contigo, a medida que tú vas cediendo, ¿qué vas a ceder? En tu mente hay cosas que a Dios no le agrada. Y esas cosas que a Dios no le agrada es la que tú te tienes que arrepentir. Tienes que neutralizarla, cancelarla, decir yo lo que tengo aquí en mi mente, en mi voluntad, que no le agrada a Dios, esos pensamientos negativos, tú tienes que decir yo los cancelo en el nombre de Jesús, porque yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero tener pan en mi mesa. Yo quiero estar en comunión con el Señor. Yo quiero agradar a Dios. Hay algo muy interesante cuando dice el Señor, cuando se bautiza a Jesús: he ahí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué Dios le dijo eso a Jesús? Mira, ahí está mi Hijo y Él me agrada a mí y yo lo agrado a Él. Porque Jesús tenía los pensamientos de Dios, el juicio de Dios, que son sus pensamientos, en este caso, como está escrito en el Salmo 119. Ahí están los pensamientos de Dios, pero hay la palabra pensamiento de Dios, es juicio, su juicio. En el Salmo 119, en el versículo 20, 30, 39, 43, 52, 62 y 75, ahí están los pensamientos de Dios. Para que tengas tú una idea, ¿qué son los pensamientos de Dios? Dios quiere que sus pensamientos entren en tu mente. Y cuando tú permites que los pensamientos de Dios entren en tu mente, tú vas a hacer la voluntad de Él, porque sus pensamientos quiere decir que es lo que tú debes de hacer. Dejar lo malo a lo bueno. Dejar de mentir, di la verdad. Tú tienes que decidir, yo tengo que dejar lo malo, porque esto malo me está matando. Y te va a matar si no lo dejas. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer tú? Mira, tú lo que debes decir: Señor, yo quiero saber más de tus pensamientos. Lee la Escritura. Puedes tener la Biblia al lado. Por ejemplo, los 4 evangelios, ahí están los pensamientos de Dios. Los proverbios, ahí están los pensamientos de Dios. En los salmos, ahí también están los pensamientos de Dios. Sus pensamientos, lo que Él piensa. Más, con nuestro Señor Jesucristo nos dijo muchas cosas. Bastantes cosas nos dijo. Que uno puede vivir cuando tú tienes los pensamientos de Dios. O sea, ¿y cómo yo tengo, pastor, los pensamientos de Dios? Practicando la verdad. O sea, lo que Él piensa, lo que Él te mete aquí en tu mente, sus pensamientos, practicarlo. Y así te vas familiarizando con Él.
y vas entrando en profundidad con Él. Y cuando entras en profundidad con Él, entras en lo sobrenatural. Entonces ahí tú estás caminando en lo sobrenatural, donde el Señor te quiere bendecir, porque dice su palabra, no he visto justo desamparado. O sea, no hay justo. Un justo es aquel que practica la verdad. Un justo es aquel que agrada al Señor, que está practicando lo que Dios está hablando. Y dice, no he visto justo desamparado y su simiente o sus hijos mendigue el pan. O su generación que mendigue pan. No, Dios bendice al justo y la bendición corre para los hijos, para los nietos, bisnietos y hasta la séptima y octava y las demás generaciones que vienen. Es así. Eso funciona así. Yo le doy las gracias y la gloria a mi Señor Jesucristo. Él es lindo. Mire, cuando uno tiene los pensamientos de Dios, y uno hace lo que Él quiere que uno haga, es lo mismo lo que le dijo a Jesús. He ahí a Miguel, mi pastor. El príncipe de los pastores me va a decir, he ahí a Miguel, el pastor mío, mi pastor, en el cual yo tengo complacencia. Igualito. Y contigo, he ahí mi hija, mi hijo. Aunque tú no seas pastor, pastora, tú eres un creyente normal. Si tú haces la voluntad de Dios, he ahí mi hijo, mi hija, en la cual me agrada. Tiene mi complacencia. Igualito. Porque Él nunca va a desamparar al justo. El justo es aquel que hace la voluntad de Dios. Así de sencillo. Y el justo entra en santidad. Y cuando dice la palabra que nosotros tenemos que seguir la santidad, seguir la paz. Cuando Dios nos enseña qué es el amor, qué es la paz, qué es santidad. Porque cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, fuiste bañado con tu pecado, tú eres santo. Pero resulta que tú todos los días tienes que practicar la santidad. Porque van a venir cosas y propuestas que van a querer manchar tu santidad. Entonces, tú dices, no. Al decirle no a esas manchas o a esas propuestas negativas, tu santidad sigue adelante. Y si falla, bueno, tienes que pedir perdón y seguir con el Señor. Eso funciona así. Mira, Dios quiere que aquella persona que me esté escuchando ahora en estos momentos, que me esté escuchando y me esté viendo, Dios lo que quiere es que tú te arrepientas. ¿De qué? Pastor, ¿de qué? Yo no hago nada malo. Sí, pero pregúntale al Señor, ¿qué es lo malo que estás haciendo que no le agrada? Que te arrepientas. Después cuando tú te arrepientes y reconoces, arrepentir es reconocer. Que uno reconoce, en verdad, yo no estoy haciendo estas cosas como Dios le agrada. Mira, para los creyentes, uno de los pecados más fuertes es cuando un creyente, creyendo hacer la voluntad de Dios, y no es. Porque no discernió, no hay discernimiento en que supuestamente eso que está haciendo, él cree que Dios lo mandó que lo hiciera. No. Dios confirma. Dios te da la seguridad. Dios advierte. Busca a esta persona para reconfirmarte que lo que te va a mandar a hacer, lo hagas. Lo que es de Él. Y también dice que lo que Él no te mandó a hacer, te dice, deja eso. No lo haga. Eso es fácil de discernir cuando una persona está haciendo algo que a Dios no le agrada, porque aunque tú lo ves bueno, oye, es bueno repartir alimento a los pobres, es bueno sanar a los enfermos, es bueno predicar la palabra de Dios, pero todo tiene que ir bajo su voluntad. Si no va bajo su voluntad, o sea, bajo sus órdenes, sus pensamientos bajo sus órdenes, si no va debajo de su voluntad, se le toma como pecado. Eso está mal. La otra persona puede que salga, que tú le des una palabra de aliento, una palabra de alegría, o si sale, pero no fue la voluntad de Dios, que tú hicieras eso. Entonces eso te va a traer problemas a tu esposa, a tus hijos, a tu vida personal. Porque uno primero tiene que buscar la voluntad de Dios.
Dice el libro de Romanos, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tiene esas características: agradable, buena y perfecta. Tres características. Ahora, pastor, ¿y cómo yo consigo entonces la voluntad de Dios? En su presencia. ¿Y cómo yo puedo estar en su presencia? En santidad. ¿Y cómo yo puedo estar en santidad? Siguiendo la voluntad. O sea, perdón, tú puedes estar en santidad cuando tú sigues la santidad, practicas la santidad y entras rapidito delante de su presencia. Mire, delante de la presencia de Dios, eso es fácil cuando tú estás limpio. Es más, dime si tú practicas la pureza. Pastor, ¿y eso qué? Claro, ser puro, como se lo dijo Pablo a Timoteo. Mira, Timoteo, sé puro, enseña la palabra. Él le dijo así, claro, puro, pureza. ¿Y qué es pureza, pastor? Mantenerse en santidad. Cuando una persona está libre de culpa, está en pureza, no hay culpa. Ay, pastor, ¿y cómo es eso? Usted es sencillo, usted piensa, porque la conciencia te va a decir a ti. Y dime si se lo pides al Espíritu Santo: yo he pecado, yo he hecho algo malo, estoy haciendo algo malo. La conciencia te va a decir a ti en qué condición te encuentras delante de la presencia de Dios. Pero si hay algo que te culpa, que te señala, entonces dice, oye, y tú verificas bien, es verdad, porque tú sabes cuando peca y te quedas callado, cuando lo aceptas. Mire, nosotros sabemos, nos damos cuenta cuando nos portamos mal de verdad y nos quedamos callados, y eso a Dios no le agrada. Ahí no hay pureza. Puede que tú seas santo en otras cosas, en otras áreas, pero esa área no. Porque cuando hay algo que señala al Espíritu Santo y dice, mira, eso lo que estás haciendo no me agrada, tú sientes eso en tu ser, hay una condenación. Algunos dicen, no, que esos son espíritus de condenación. Ya va. Espíritu de condenación es otra cosa. Y cuando el Espíritu Santo te dice, no es condenación, te está diciendo que sí va a ser condenación si tú no te arrepientes de lo malo que estás haciendo. Yo le doy la gloria a Dios. ¿Entiendes? Bendita sea su gloria. Él es santo, puro y verdadero. A Él le gustan las personas que anden en pureza. Le agrada, porque Él es puro y Él es santo porque soy santo. Por eso es que Él dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos, lo dice el libro de Isaías. O sea que uno tiene que subir a los pensamientos de Dios. Claro, tiene uno que buscar su presencia. Y si tú te examinas a ver si te estás puro y si no hay nada que te condena, no hay culpabilidad de algo, andas en pureza. Y a Dios le agrada eso. Y entonces tu caminar con el Señor es sobrenatural. Mira, en el momento de que tú te arrepientes, en el momento de que tú reconoces, pasas la puerta. Cuando lo reconoces de corazón, cualquier cosa mala, tú entras en el mundo espiritual, bañado por la sangre de Cristo. Tú entras. Entonces ahí es donde tú te preocupas y empiezas a meterte con el Señor en ayuno, empiezas a buscarlo, a orar, empiezas a buscarlo de madrugada, de día, en cualquier momento, y a estudiar, a escudriñar las Escrituras, porque su palabra, mire, su palabra y Él es lo mismo. Porque sus pensamientos, los pensamientos de Dios es su juicio, y los pensamientos y su juicio es Él, es Dios. Y es por eso que Él nos dio esta bendición, para que nosotros pudiéramos, para empezar ahí a medio entender cuando estamos caminando con Él así. Pero cuando empezamos con esa comunión fuerte con Él, al enemigo no le va a gustar, porque el enemigo te va a ofrecer chicas, aguardiente, fiestas, mentiras, cosas raras, a que mientas, a que hagas cosas indebidas, a que maldigas. ¿Por qué? Porque eso se llama impureza. Eso no es santidad, eso se llama iniquidad.
¿Te das cuenta? Entonces, Dios lo que quiere es contigo, que tú le obedezcas. Eso es sencillo. Obedecer es tomar una decisión. ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Es una decisión. Yo te sugiero o te aconsejo que hagas lo bueno. Dios siempre, todos los que han estado en la Biblia han hecho su voluntad. Yo voy a crear un pasaje aquí muy lindo. El libro de Jonás. Jonás, habla Dios con él. Ven acá. Yo se lo estoy parafraseando aquí. Él dice: Jonás, yo quiero que vayas a Nínive y le prediques a ellos, porque esta gente es rebelde, es una cosa seria, pero yo he tomado la decisión de salvarlo. ¿Te das cuenta? Los pensamientos de Dios, lo que le está diciendo a Jonás. ¿Ah? Y Jonás dice: ok, yo no voy a ir para allá porque esa gente es mala, perversa. Jonás era celoso, iracundo, peleonero. Peleaba hasta consigo mismo. Y Jonás decía que no, que tal, que... Y desobedeció a Dios. Pero resulta que Dios tomó una decisión. Vea, cuando Dios toma una decisión con un cristiano o un hijo, una hija de Dios, eso va. Dímelo a mí. No, yo quería hacer lo que me da la gana. No, hasta que el Señor me enseñó: tú vas a hacer lo que yo diga que hagas. Escoge, por las buenas o por las malas. No, mejor por las buenas. Porque yo probé por las malas y me dieron duro. Entonces, bueno, por las buenas. Yo mejor me quedo por las buenas. Uy, ya no, muchísimo más por las buenas. Ser humilde y humillarse siempre delante de la presencia de Dios. Y que Él te ayude y que te humille. Bueno, Jonás desobedeció. Le dijeron: ven para el norte, se fue para el sur. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Vino Dios y agarró esa barcaza y hubo una tormenta. Y la gente, los marinos que estaban en ese barco, ahora ellos hacían sus plegarias, sus oraciones a sus dioses. Nada. Y Jonás durmiendo. Y le pararon: mira, dormilón, ves que el barco se va a hundir y esto. Entonces Jonás suelta el yoyo. No, esa tempestad que está ahí es por mí. Ah, porque es por ti. Sí, si ustedes me echan el agua, se calma el todo. Y vinieron ellos, ni corto ni perezoso, lo agarraron, ¡guau! Y lo tiraron al agua. ¿Qué aconteció? Jonás se lo comió un pez. Después que se lo comió un pez, en el Seol, o sea que Jonás estaba listo. Es como una analogía de Jesucristo cuando bajó, porque Jesucristo lo dijo: durará el hombre 3 días bajo la tierra. El Hijo del Hombre, Él, como Jonás. ¿Se dan cuenta de esa analogía? O sea, Jesucristo lo mataron. No está claro en eso. Salmo 22 me lo explica clarísimo qué fue lo que le aconteció. A Él lo mataron. Ajá. ¿Y cómo quedó la cosa? Pero Él resucitó. Igualito resucitaron a Jonás. Porque en el momento que Dios dio la orden al pez, porque Él se arrepintió, viste, tiene que haber un arrepentimiento. Pero Jesucristo no había hecho nada, pero Él fue allá a predicarle a los que estaban allá. Así es. Le voy a regalar este pancito caliente. Él fue allá abajo, porque todos los que habían muerto, dormido, desde Abraham hasta Jesucristo, cuando lo mataron, ellos no habían ascendido al cielo. Jesucristo los subió, se los llevó, los sacó de ahí hasta arriba. Lucas capítulo 16 te lo explica clarito. El rico con Lázaro. Y ahí dicen específicamente, en el seno de Abraham, eso estaba allá abajo. Hoy en día ya no. Un cristiano que duerme, entra a donde, se lo llevan todos, los ángeles vienen y se los llevan, así dice la palabra. Pero el que no muera con Cristo Jesús en su corazón, vienen los demonios y se lo llevan para abajo. Eso lo dice la palabra clarita. Jonás fue botado, porque Dios le dijo: échalo ahí en la orilla, Jaffa. O como dicen en la región de, hoy en día le llaman la región de Jaffa, allá en Israel. Es cerca donde estuvo Pedro cuando estaba orando en la azotea, en Jope.
los lados de Jope. Y esa región también le llaman por ese lugar, el lugar de Jaffa. Hoy actualmente Jaffa. Anteriormente en la época de Pedro se llamaba Jope. Bueno, resulta y acontece que cuando fue echado ahí, él vino y fue a predicarle y hasta el perro ayunó, la vaca, el chivo, la chiva, y hasta yo me imagino que si tenían ave, ayunaron también. Hoy no hay comida para nadie, hermano. Hoy hay oración. Una persona tan mala, perversa, bajo el designio de la voluntad de Dios, porque Dios quiso que se salvara, lo salvó. Eso fue lo que aconteció. Porque fue su voluntad para su gloria y honra. ¿Te das cuenta de los pensamientos de Dios? Cuando Dios decide algo, mire, eso no lo para nadie. Eso va. Es mejor andar con Él. Y no se me ponga rebeldón con el Señor. Agárrela suave y váyase con Dios. Porque Dios es bueno. Mire, Dios es una persona, claro, Él es justo. Claro, como nosotros estábamos antes en el mundo y nos gustaba hacer lo que nos daba la gana, porque ese es el principio satánico. Haz lo que tú quieras, haz lo que te dé la gana. Ese principio es satánico. En cambio, el principio de Dios es fácil, tú vas a hacer mi voluntad. Entonces son dos principios muy diferentes, antagónicos. Entonces, esta gente, por el designio de la voluntad de Dios, porque Dios lo decidió, se salvaron y no lo destruyó. Pero esta gente tomó una decisión. No, vamos a arrepentirnos, pila. Porque sí le creyeron al profeta. Mire, que si usted no se arrepiente, esto va a ser destruido. Y se arrepintieron. Y Dios los ayudó. Y sin embargo, el profeta se puso a pelear con Dios. Porque Dios le hizo hacer una matica para darle sombra. Y resulta que esa matica se la hizo un día y al otro día se la mató. Y entonces él estaba peleando porque Dios le mató la matica. Parecen esas personas que ¿dónde está la cotiza? ¿Dónde está el paño? Y pelea por el paño, y pelea por la cotiza, y pelea por el agua, y pelea por el perro, y pelea porque tú no viniste hoy. Son personas así, iracundas. Y él estaba peleando con el Señor porque... Y Dios le dijo, bueno, si tú tienes misericordia por una mata, yo tuve misericordia por todas esas personas que estaban ahí. Imagínate, en el mundo. Y Dios los salvó. Para que ese pueblo fuera salvo, para que no fuese destruido. Mira la gran misericordia que tiene Dios. Dios tiene misericordia contigo y con tu familia. Mira, Dios quiere que en tu mesa haya pan. Dios quiere que los problemas en tu familia sean arreglados si tú escuchaste la oración que hice ahorita. Él quiere eso, Él quiere ayudarte. Él siempre, cuando tú le das la espalda a Dios, Dios no te va a ayudar, olvídalo. Pero si tú le das el frente a Dios, reconociendo valientemente que verdad fallaste, Dios te va a ayudar, te va a sacar adelante y te va a bendecir grandemente. Vean, Dios es grande y maravilloso. Confiar en su palabra. Confiar es fe. Creer lo que Él habla, lo que Él dice. Yo creo que Él te ama a ti, me ama a mí. Yo creo que Él ama a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos allá en Colombia. Yo lo creo y los va a seguir ayudando. Porque yo lo creo, yo tengo fe, yo lo creo. Yo creo que lo va a sacar adelante a mi familia como la tuya también. Yo creo que Dios va a ayudar a mis hijas y a mi hijo, Michelle. Lo va a ayudar a él y a sus generaciones. Eso yo lo creo porque Él me dijo a mí que salva era mi casa. Mi casa es salva y mi generación también. Mi generación es salva, es próspera, va a echar para adelante, van a conocer a Dios. Dios se le va a revelar a ellos. Eso lo creo yo. Yo lo creo que Dios lo va a levantar grandemente y en mi familia va a levantar también profetas, evangelistas, pastores, maestros. Va a seguir eso para que enseñara a otros, al igual que empresarios, gente que inteligente, personas que le tengan que estén llenas del temor de Jehová, el temor de Dios, llenas del amor de Dios, de la gracia de mi Señor Jesucristo. Yo eso lo creo porque su palabra me lo dice a mí. Yo creo que Dios lo va a levantar grandemente a mi generación, las va a ayudar.
Porque si Él me perdonó a mí, Él perdonó a mi familia también. Y toda mi familia que quiera se arrepienta, va a recibir el perdón de Dios. Y Dios les va a ayudar. Por mi familia, la mía, la que el Señor me dio, el Señor los va a ayudar. Yo lo creo, los va a sacar adelante. Y yo le doy la gloria al Señor por eso. Porque aquí me lo dice su palabra, su verdad. Y Él es grande y maravilloso. Yo le doy la gloria a Dios. Yo vivo en Venezuela, en el estado Zulia, municipio Maracaibo. Venezuela es linda y está bendecida. Y usted dirá, uy no, Venezuela, sí es verdad, hay muchas cosas que no están funcionando bien aquí. Pero yo creo, yo tengo fe, yo creo que Dios va a ayudar a Venezuela grandemente. Que la paz en Venezuela va a ser fuerte y grande. Que Venezuela va a ser fuerte y grande como era antes. Yo creo en eso, en Venezuela. Venezuela es un país muy hermoso, muy lindo y está bendecido. Yo me uno con las oraciones de los pastores que creen en Venezuela, que Venezuela va a ser levantada grandemente, que Venezuela va a ayudar a otros países más también, que Venezuela va a sacar a muchos jóvenes de la miseria, bajo el designio de la voluntad de Dios. De la miseria que intelectual, de toda miseria intelectual, Venezuela va a ayudar a mucha gente, porque Venezuela va a tener muchos profesores, muchas maestras que va a ayudar a los niños, a las niñas, a una buena educación, a una educación firme, fuerte, a una buena seguridad en la nación, porque yo tengo fe, yo lo creo, en el nombre de Jesucristo. Por eso yo lo creo, que aquí en Venezuela hay ángeles santos custodiando a su pueblo y ayudando a su pueblo, mandado por mi Padre eterno, por el Dios Todopoderoso. Y todas estas cosas que hemos pasado, hemos estado pasando, y los que hemos quedado, hemos aprendido a confiar más en el Señor. Nuestra fe ha crecido más y tenemos que seguir para adelante. Bendecida está Venezuela, bendecida están las familias de Venezuela, bendecida están las familias cristianas, bendecida está Colombia, Ecuador, Chile, Perú, toda Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica y Norteamérica y Europa. Bendigo a todas esas naciones en el nombre de Jesús. Y le doy gracias al Señor por darme otra oportunidad más de servirte a ti, tú que me escuchas, que hayas escuchado estos consejos y que Dios te siga ayudando. Yo voy a seguir orando por ti, por donde estés, donde quiera que tú estés, donde quiera tú te encuentres. Tú dirás, tú no me conoces, pero Dios sí te conoce y conoce tu necesidad. Como así Dios conoce las necesidades de los venezolanos, la tuya también. Tú dirás, pero ve cómo está Venezuela y tú vas a orar por nosotros. Es igual. ¿Por qué? Porque oro por Venezuela y oro por los que están afuera de Venezuela y por todos aquellos que están en necesidad en el mundo. Oro por ellos y que conozcan a Cristo profundamente, al Espíritu Santo y a nuestro Padre eterno celestial, que se les revele su gloria. Yo pido por eso cada día para todas las personas que están allá afuera, los que me escuchan y me ven. Yo le doy la gloria a Dios. Toda la gloria es de Jesucristo. Todo lo que he hecho, todo lo que hago, no es con mi propia fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Yo con mi fuerza no hago nada, absolutamente nada. Mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida le pertenece a Dios. Yo pertenezco a Dios. Y todo lo que yo hago es porque el Espíritu Santo lo hace, porque viene bajo la voluntad del Eterno. Yo le doy gracias al Señor y toda la gloria es de mi Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor también por usarme para servirte a ti, tú que me escuches, tú que me oyes, y a todos mis hermanos aquí de la iglesia, y todo aquel que quiera escuchar una palabra de verdad. La gloria es de mi Señor Jesucristo, todo es de Él. Siempre seremos siervos inútiles, siempre seremos así, porque la gloria
es de Jesucristo, mi Señor. Llévatelo. Bendiciones para todos.